Buenas noches, hermanos, amigos, familia, Dios los bendiga. Nos da gusto que estén atentos a esta transmisión y deseamos que reciban una grande bendición de parte de Dios. Quiero leer ahí en Revelación capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y soy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame a que la pueda exponer con claridad, con facilidad de palabra, pero también a cada corazón, a cada persona que está atenta, pues le hables, Señor, directamente, y a cada uno de ellos que tenga la disposición de aplicar lo que hoy vamos a nosotros a enseñar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Yo quiero hablar hoy acerca del egoísmo. El egoísmo, bueno, aquí para hacerlo práctico, ¿cómo saber si eres egoísta? ¿Cómo saber si somos egoístas? Ese es mi tema. Y yo sí quiero hablar de la diferencia entre egoísmo. Hoy en día la psicología pues ha puesto definiciones diferentes. Egoísmo, dice el diccionario Santillana, es la cualidad de la persona que busca su propio interés o bienestar por encima del de los demás. Y egocentrismo es la actitud y conducta de la persona que se considera a sí misma como centro de todo lo que hace y ocurre. Son diferentes cosas, pero son hermanas las dos, esos dos pecados. Y el egotismo, pues, se refiere a ambas, al egoísmo y al egocentrismo. Sabemos ya que el egoísta solo piensa en sí mismo y no se preocupa por los demás. Y con esa premisa basamos nuestro mensaje el día de hoy, para analizar con más detalle otras características, algunas visibles, otras no, que al igual que las enfermedades físicas, podemos detectar a tiempo para hacer un diagnóstico acertado y dar los remedios apropiados. Porque el egoísmo es un pecado y muy grave. Aquí lo vemos en la iglesia de la Odisea, que ellos creían que pues eran especiales y no tenían necesidad de nada. Ellos se sentían muy seguros en lo que hacían y lo que tenían, y a Dios no le gustó esa actitud. A él no le gusta que la gente solo piense en sí misma. Como hoy en día hay tantas personas, tantas familias, tantas iglesias que solo trabajan para sí, viven para sí. Eso es egoísmo. Tenemos que trabajar para Dios, para su obra, para los demás. Tenemos que ver como iglesia también, hacer la obra misionera, buscar en estos tiempos tan difíciles a personas que están padeciendo verdadera necesidad o persecución religiosa que ya abunda por todas partes, y buscar la forma de darles la mano y dejar a un lado el egoísmo. ¿Qué son esas características de un egoísta? Bueno, primero que nada tiene una visión muy corta, muy corta. El Señor le dijo aquí a los laodicenses que eran ciegos, que no veían, que compraran. Les aconsejaba que, pues que
pusieran colirio en sus ojos para que miraran bien. Y yo creo que un egoísta no se da cuenta, muy corta tiene su visión, que no se da cuenta que a mediano y a largo plazo sale perdiendo más de lo que obtuvo a corto plazo. Por algo Cristo nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí en Marcos 12:31. Por algo nos enseña también en Lucas 6:38 que nosotros debemos dar y vamos a recibir. Y también Actos 20:35, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Por algo nos muestra también que debemos dejar el egoísmo, así como en Filipenses capítulo 2, Él dejó todo para venir a servir. Nosotros también no debemos pensar nada más en lo propio, en lo nuestro. Tenemos que pensar en los demás. El egoísta no alcanza a ver también porque a la larga se hace mucho daño, mucho mal. Él se provoca ese mal. Como dice un pensamiento, el egoísmo cae, bueno, el que es egoísta, una persona egoísta, pues lógicamente va a perder más y el egoísmo te hace caer en un abismo. Quiero que recordemos tan solamente el pasaje de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Todo lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Y yo creo que nosotros tenemos que entender. Pero hoy te pregunto, ¿eres egoísta? Bueno, tú mismo tienes que discernir eso. Si eres una persona que solo piensa en sí misma, o eres una persona egocéntrica también, quieres ser el centro siempre de atención, como hay tantos hoy en día, egocéntricos, que solamente quieren que todos piensen en ellos, pero ellos no piensan en los demás. Y egoísta, que solamente piensas en tus propias necesidades y te olvidas del resto del mundo, de la gente. El egoísta también se deja llevar por la carne y no por el espíritu. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 5, el Señor nos enseña respecto a nosotros cómo debemos andar en el espíritu y no en la carne. En Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu Santo. Creo entonces que el egoísta solo piensa en satisfacer sus necesidades carnales. Sus pensamientos son carnales. Ahí en Filipenses 3, 18 y 19 también hay un pasaje muy claro respecto al egoísmo. Filipenses capítulo número 3, verso 18 y verso 19. Dice la palabra de Dios, dice, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también os lo digo llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en la vergüenza de ellos que piensan en lo terreno. Todo aquel que piensa solamente en lo terreno, solo piensa en comer, solo piensa en disfrutar de los placeres y deleites, sin importarle que sacrifique a otras personas, porque también el egoísta es lo que hace. Él, si vamos, por ejemplo, a comer y hay comida en abundancia, pero la gente es mucha, el egoísta dice, pues primero mis dientes y luego mis parientes, y no calcula la cantidad que van a comer todos, sino que si él llega primero, capaz que se acaba toda la comida. Un ejemplo, ¿verdad? Para que me entiendan bien. Igual si hay una repartición de cosas, el egoísta siempre quiere ocupar el primer lugar. Estaba viendo una caricatura hoy con mis nietos, bueno, ellos la estaban viendo, yo estaba ahí también a un lado de ellos y vi cómo hay de Coco Melon una buena enseñanza para dejar el egoísmo. Veo los personajes, son unos animalitos y unos también humanos. Querían, por ejemplo, tomar agua, traían sed. Uno empezó y el otro dice yo también. Pero luego todos corren a la fuentecita del agua y todos quieren pegarse de ahí. Pero entonces uno de ellos reacciona y dice, vamos a hacer una fila y vamos a hacerlo en orden. Y ya se pusieron de acuerdo y ya todos pasaron. Igual, y eso es una enseñanza muy buena para los niños, porque los niños regularmente son egoístas, ellos no quieren
compartir ni sus juguetes a veces, y hay que enseñarlos. Otra vez quieren entrar al baño y todos les dan ganas de ser del uno, y ahí van igual, corriendo juntos, a ver quién ganaba. Y esto no es una competencia. Ya después reacciona uno de ellos y dice, vamos a ponernos en fila. Y se ponen en fila y ya entran todos, uno por uno. Porque ¿qué ganan con todos estar peleando por hacer al mismo tiempo? No se puede. Entonces tienen que compartir. Y por eso dejar el egoísmo. Siempre es bueno dejarle mejor el primer lugar al otro, aunque uno a veces tenga que pagar un precio. Pero eso es mejor, es más, delante de Dios es más agradable. Y así, cuando viene el camión de los helados, también salen los niños corriendo, que quieren ser los primeros. Siempre habrá esa tendencia en el ser humano de ser egoísta. Usted va a las tortillas, hace una fila y usted está desesperado, usted quiere pasar en primer lugar. Y pues no es justo para el que ya tiene rato ahí, también esperando. Hay que dejar el egoísmo. El egoísta se deja llevar siempre por la carne y no por el espíritu. Un cristiano verdadero siempre va a dar el lugar a otros. Si va en un microbús y ve que viene una persona más grande de edad o enferma y viene sentado y no hay lugar, dejarle el asiento. Esa es una buena práctica. Hoy en día ya no se ve mucho de eso. Por eso tanto egoísmo y la gente solo piensa en sí misma y no le importa dañar a otras personas. Vamos a los cristianos mismos. Alguien dirá, pero los cristianos no padecemos ese mal. Por favor, no diga eso. Muchos conozco yo que primero ellos, luego ellos y después ellos. Aprendamos esto, hermanos. Hay que dejar un poco el deseo de la carne y vamos a vivir en el espíritu. Pero también aquí vemos en la iglesia de la Odisea la principal característica de ellos fue la tibieza. Y un egoísta es tibio. Tibio habla de personas que ni fríos ni calientes. Son los que quedan neutros, indecisos. Y aquí Dios les reprende duramente. Es la iglesia más reprendida porque se comportó muy mal. De hecho, muchos estudiosos, eruditos bíblicos dicen que estamos en la época de la Odisea. Yo no estoy muy de acuerdo en esto, pero yo creo que sí nos comportamos parecido a esa iglesia tibia. Como hay tantas iglesias hoy en día llenas de cristianos light, que solamente sirven cuando les convenga y cuando no, pues dejan la obra. Hoy en día hay que pagar un precio y hoy en día muchos se están retirando, aún pastores del ministerio, porque ahora no es fácil servir a Dios. Tenemos que hacerle frente a muchas presiones del gobierno, de la élite, de todo tipo que tenemos que enfrentar. Yo creo que aquí la iglesia de la Odisea es un claro ejemplo de la tibieza, de ese egoísmo que Dios mismo reprendió duramente. Y le dice ahí en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. A Dios lo que le molesta mucho es esa tibieza, ese egoísmo, le llama a él tibieza espiritual, y esa gente da asco a Dios. Qué feo cuando Dios dice, te voy a vomitar de mi boca. Es una expresión muy fuerte, como diciendo, me das asco. Si nosotros como seres humanos vemos a otra persona que anda, por ejemplo, sucia, y alguien va y dice, oye, báñate, me das asco, ¿cómo se sentirá la persona? Se ofende, pero pues es la realidad. Pero hay gente que no se ofende ni aún lo que Dios diga. Me das asco, como iglesia, como aquella que yo vine y derramé mi sangre por ella. Ahora tú andas de esa manera, fría, no fría ni caliente, sino tibia. Me das asco, qué feo eso. Es tiempo ya de entregarnos completamente al Señor y no estar pensando, bueno, ya soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. O sea, de nadie tengo necesidad. Viene ahí pensando que ya tienes satisfacción por todo lo que has hecho, por todo lo que tienes. ¿Qué dice el Señor? Y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y viene el consejo ahí, yo te aconsejo que David compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico. Aquí ustedes saben que la fe es más preciosa que el oro, el cual perece, es probado por fuego. Yo creo que por eso vienen esas pruebas para la iglesia misma. Está siendo perseguida en estos tiempos
porque Dios quiere perfeccionarnos por el fuego de la prueba, para ver si somos auténticos. Y por eso le dice, te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Aquí hablamos ya de una vida de santidad, una vida limpia, una vida que anda en la pureza, cual debe ser, como una iglesia sin mancha, sin arruga. Es tiempo de que cada cristiano ya ahora sí, que se entregue a Cristo de corazón, porque la santidad, como dice el salmista, conviene a tu casa. Sed santos porque yo soy santo. Vistámonos con esa pureza. Tenemos nosotros el poder para hacerlo, porque la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia de todo pecado, deshace todo pecado. Dile al Señor que te perdone, que te limpie. Y habla a ti, cristiano, a ti que dices que eres muy cristiano, vives para ti, tienes satisfacción personal, pero andas en la carne, todavía te comportas de una forma tibia. Entrégate de lleno a Cristo Jesús. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. El egoísta no mira más allá de su nariz. El egoísta se hace daño a sí mismo. Cuando tiene esa actitud, retira a la gente. Una persona, por ejemplo, si es generosa, atrae a la gente. Pero una persona egoísta que no comparte, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién lo va a seguir? Y como cristianos tenemos nosotros que pues buscar que la gente nos busque para darles la palabra de Dios, pero hay que dejar completamente el egoísmo. Y viene la invitación, y él viene, por eso viene el castigo. Por eso el Señor en estos tiempos le quita mucho a muchas iglesias. Algunos han perdido hasta los templos, no juzgo esto, Dios sabe por qué lo hace. Pero también nos quita algunas cosas, algunas libertades a todos nosotros como pastores, como cristianos. ¿Por qué? Porque es una reprensión de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios quiere eso, que haya un arrepentimiento genuino. Si estamos siendo tibios, si estamos siendo egoístas, vamos a dejar esa tibieza espiritual y vamos a meternos de lleno a la voluntad de Dios, y para que Dios ya no nos reprenda tan duramente. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice, aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Esta invitación no era para las personas que no tienen a Cristo, que se usa, está bien, pero es más para las iglesias que han andado mal y para que ahora se arrepientan. Dice, aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él. Y siempre la última frase se omite en el plan de salvación, lo cual no debería ser. Y cenaré con él y él conmigo. Habla de una comunión con Cristo Jesús, cenar con él. Yo recuerdo cuando él juntaba a los apóstoles, por ejemplo, en el aposento alto, y cenaba con ellos. Ahí estaban juntos todos, al lado de Cristo, muy contentos. Así debemos nosotros también buscar la comunión con Cristo, cenar con Él, y para que Él pueda estar contento con nosotros, para que no nos reprenda y castigue como le dijo a la iglesia de la Odisea. Pues debemos dejar el egoísmo. Hay que pensar siempre en la obra de Dios, siempre pensar en Él, amarlo como Él nos amó, y pensar en la necesidad que tiene el mundo, la gente de este mundo, y amar a nuestros hermanos pues como a nosotros mismos, siempre. Y dice aquí, al que venciere yo le daré que se asiente conmigo en mi trono. Vamos a practicar ya eso, cenando con Jesús todos los días, en la oración, en la lectura de la palabra, siempre estando en comunión con Él todos los días, en la unidad de la iglesia, en asistir a los cultos, en trabajar unidos, en cumplir con todos nuestros deberes como cristianos. Todo eso es cenar con Él, estar en comunión siempre con Él. Y dice, al que venciere yo le haré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. Y después repite aquí, dice, al que tiene oído. ¿Cómo es hoy en día la gente que pareciera que hiciera oídos sordos? Se cumple la profecía de Isaías, que dice que van a oír pero no van a entender y no van a hacer caso de lo que Dios les diga. Van a ser como los tiempos de Jeremías, por demás es que nos hables, no vamos a obedecer. Así está la gente hoy día, aunque no lo diga de labios, pero con sus hechos lo están diciendo. Pero dice aquí, el que tiene oído, si estás aquí y me escuchas, tienes oído, hermano cristiano, tienes oído, oiga lo que el Espíritu dice
¿A quién? A las iglesias. A las iglesias. Yo conmino, animo a todas las iglesias cristianas con sus respectivos pastores. Dejemos ya el egoísmo, hermanos. Dejemos el egoísmo y amémonos unos a otros como Cristo quiere que nos amemos. Busquemos siempre la comunión con Él. Dejemos esa tibieza, esa apatía espiritual y pensemos siempre en las almas perdidas, en los demás y buscar la forma de unir fuerza con la oración para que así Satanás no tenga poder sobre nosotros. Les animo a que dejemos el egoísmo. Dios me los bendiga y mediten sobre este mensaje.